me siento muy animado, muy emocionado al presentar a Félix García como poeta, y no tanto como poeta, sino como autor de un libro que, aunque está inédito, llamado Los Soles del Ex. Los Soles del Ex. Yo diría que habría que decir las mismas palabras que dijo Jaime Labastida, un conocido escritor e intelectual mexicano, cuando en la década del 70 conoció y editaron las obras de Pedro Mir allá en la República de México. Él dijo: ¿cómo es posible que este poeta no figure al lado de los grandes poetas latinoamericanos, Neruda, esos grandes poetas como Borges y Vallejo, así también como Nicanor Parra? En esta noche entonces yo quiero decir cómo es posible que el libro Los Soles del Ex no esté publicado, pero eso en realidad no le quita ningún gran valor a este texto de Félix García, que esta noche me voy a honrar con presentar algunos datos, algunas noticias, algunas notas sobre este texto. Para la ocasión yo escribí unas notas y ustedes me van a permitir leerlas, porque quiero tener la impronta de que se trata de un documento literario que para mí tiene tantísimo valor como si se tratara de un documento político, de un documento constitucional, de un documento jurídico, en fin. En consecuencia lo quiero dejar, entregárselo al autor sobre mi impresión en torno a su libro titulado Los Soles del Ex. Con el permiso de ustedes me voy a permitir leerlo. Los Soles del Ex es un libro con muy buenas vertientes poéticas. Una de ellas es su ritmo interior, uno de los valores más importantes de toda buena poesía. Lo que caracteriza al género: el uso de metáforas, de imágenes, la construcción de un lenguaje propio. Todo eso lo vamos a encontrar en casi todos los poemas de este libro. La ciudad, lo escritural, la búsqueda eterna de la esencialidad ontológica, la cama, las palomas, son parte del sentido de esta poesía. Encontramos poemas ansiosos por una catarsis del dolor, del color y del sabor, que tiene la esencia erótica de las caricias eternas, de las caricias del escriturar la vida y las palabras. El poeta que hay en Félix García va explicando las memorias, tan simplemente poéticas como en un evitar la noche desde la noche misma, tan francamente poéticas como si ceñirse el poeta a la poesía es apresarse en el cielo de la propia poesía, poesía que en estos versos está presente como el calor en la luz, como la búsqueda que es natural a la existencialidad del ser. En estos poemas encuentro el sentido lato, llano, de cualquier filosofía que haya sido posible, con la única diferencia de que el filósofo escribe textos monumentales para explicar al ser, al amor, al tiempo y la nada. Reza un proverbio árabe: si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, calla. Y Félix García, sintiéndose poeta, siendo poeta, no solo escribe versos que van más allá de la filosofía clásica, sino que vence al silencio. Recorrerás las dudas y tapiarás inocencias, lo sé, pero yo, que conozco al silencio, casi ley, rebosaré este mimo tan sin silencios,
Recorreré las plazas con millones de palabras, besaré los pies de tus estatuas, escribiré, escribiré, dice él en uno de sus poemas. En Nueva York, de entre un grupo de poetas dominicanos residiendo en Nueva York, y partiendo de este libro, me atrevería a contextualizar a Félix García dentro de las gravedades de un poeta como Frank Martínez. Y al decir Frank Martínez, un poeta muy bueno y a quien admiro en especial por su texto Presagios del Olvido, se me ocurre decir que si este grupo de poetas tuviera un guía que lo cohesionara, y si alrededor de ellos se desentrañara un ideario, daríase al traste con un movimiento poético dominicano en Nueva York, del cual no podría quedar afuera el autor de Los Soles del Ex, este Félix García, de quien resalto versos como estos. Si nombro lo innombrable en tus palabras, si evoco el desenlace a la nostalgia, si prendo en tus terrenos la ternura, si aprieto en tus latidos la existencia, si busco moribunda la esperanza y me aferro a la sombra hecha memoria, edifico las voces de Dalí. En la República Dominicana, a Félix García me atrevo a sentarlo muy cerca de un Cayo Claudio Espinal, ese gran poeta, autor del poema titulado Acontecen neblinas y del libro Banquete de Aflicción, quien además es el creador del movimiento del contextualismo mediante su libro La Mampara. Claro que presentar a un poeta joven es más interesante que rescatar a un buen poeta olvidado. Este ya tiene su camino hecho y alguien lo recorrerá. El joven poeta no muy conocido o no muy promovido tiene su camino por delante y recorrerlo junto a él es compartir su aventura, su pasión y su futuro. Yo me voy junto a Félix García en su búsqueda de la belleza, de lo eterno, de la ciudad, de la mujer. A propósito, este poeta nos dice en uno de sus poemas titulado La luz lanza un anzuelo. Ya en tu cuerpo cazo la luz, amarro el cielo con el anzuelo de tu pecho. Félix García, en este poema excelentísimo, se me parece al gran poeta lírico colombiano Eduardo Carranza, quien fue el creador del movimiento piedracialista o piedracialismo, un movimiento poético no muy conocido, pero cuyo estilo es de una belleza sorprendente e inusitada, como las de estos versos que convierten al poeta en un preocupado, en un fantasma, en un iluminado que traza versos con su cuchillo de luz de la memoria. Él dice, Félix García dice, este escriturar la vida desemboca simplemente al pie de los abismos, sin tal vez, ni más quizás, engrafitar memoria en memorias. Félix García es un lírico cuando es poeta de prosa soberbia, como la prefigurada en su intenso poema titulado La irónica despedida. Poema aprovechado de su propia sabiduría de poema, estructurado sobre el concepto del hombre, de la mujer, de la tierra, de la guerra. El hombre, dice él en uno de sus poemas, el hombre rara vez es su escenario, la mujer erró sus flancos, la guerra vino hacia nosotros, nosotros las abrimos entre nosotros. Rara vez el plenitar salvaje alcanza lo innombrable. El hombre es otra llama, si es que existe, volcado en sus esencias. Nosotros, carnívoros, nosotros. Pero cuando yo, humilde lector, me fui caminando por algunos senderos terribles de este poemario y me encontré con el poema que da título al mismo, Los Soles del Ex, entonces
Ya no supe qué decirme sobre la condición poética de este autor. Simplemente lo leí y lo volví a leer una y otra vez. Es un poema sobre el ser. Es un poema profundo, con fuerza de gravedad, como para que uno sienta la misteriosa fuerza del poema verdadero. En los soles del ex leemos: un corte espiral refleja sombras, razonar indeleble, borrado pensamiento, meta innoble, yo ser, ser siento, ser yo nadie. Casi latigazos me fustigan, luna carbonizada que salta en 4 espejos, sombras, es, eres, soy, soy, es, eres, soy, demoliciones, demonios, demoliciones. Pero como este poema, gran poema, hay otros, como los titulados Gradas del verano, Suelta pétalos mi voz, El retorno innombrable y otros títulos, en los que Félix García revela que tiene excelentes lecturas, que sabe lo que es la poesía, esa en la que él hechiza no solo al lector entendido, sino a la cantidad poética, a la calidad y a la palabra propia inherente a la poesía. Yo por mi parte me despido de este poeta telescopio que busca la belleza, a la memoria, a la mujer, al dolor, al mito, en medio de un ritual en el que baila el misterio insondables de los soles del ex. Pero un momento, quiero decir algo. Este libro que quiere ser el sol, la piedra, la cama, los amantes sobre la cama, el jardín, el río, la sequía, el hartazgo del placer erótico, una estrella, el cielo sin azulidad de la noche. Este libro, repito, que busca ser el pez, la lluvia, la ciudad, las palabras desnudas, es solo una cosa. ¿Saben algunos de ustedes qué es este libro? Ramón, ¿tú puedes decirme qué es este libro? O tú, Osiris, ¿tú sabes qué es este libro? O tú, Domingo, o tú, Hipólito, o tú, Héctor. Este libro de Félix es solo una cosa, repito, es una voz que nos contiene una vez que seamos sus lectores. Somos sus lectores, las flores de un jardín que es este libro. Pero el libro en sí no es solo eso, es la voz del jardín que somos nosotros los lectores. En cada uno de nosotros termina este libro. Este libro nos pertenece a todos, como el sol. Gracias.